Buenos días para todos los hermanos y hermanas. Feliz Día de las Madres a todos acá en Estados Unidos. En México ya pasó, en Argentina va a llegar en octubre, creo, pero siempre llega. Así que vamos a orar y pedir al Señor que nos bendiga en esta mañana y nos ayude el Señor. Gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra. Yo te pido, Señor, para que tú nos guíes y nos dirijas a hacer verdaderamente lo que tú quieres que hagamos. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos diste, nos das y nos vas a dar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Quiero que leamos en el Evangelio San Juan, el capítulo 4. San Juan, el capítulo 4, versículo 4 y el versículo 9 al 14. Es una historia que todos conocemos. La mujer samaritana. 4 y después 9. Y le era necesario pasar por Samaria. Versículo 9 al 14. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, no tienes la soga, la piola para sacar el agua del pozo. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bueno, una historia bien interesante. ¿Por qué Jesús tenía que pasar por Samaria? Yo no tengo un mapa aquí, pero de donde venía Jesús y que iba, dice que iba a Galilea. Salió de Judea y se fue a Galilea. Había un camino directo de Judea que iba a Galilea. Pero había un atajo que si la gente tomaba ese lugar, pasaba por Samaria y era más corto el camino. Pero el problema era que los samaritanos y los judíos no se hablaban. Estaban peleados. Digamos, vayamos en la historia. Cuando estaban en el asunto, estaban los reyes. Cuando Salomón murió, lo pusieron a Roboam de rey. Roboam, vinieron todas las tribus a decirle que quite un poco las cargas que su padre había puesto. Y él dijo: no, yo voy a hacer lo que yo quiero que sea. Entonces se separaron. El pueblo, los de Israel, se fueron para un lado y los otros de Judá, digamos, de descendencia de David, se quedaron con Roboam.
Y entonces ahí empezó el odio, el rencor entre ellos. Primeramente, porque la palabra de Dios nos dice, le voy a dar lectura en Segunda de Reyes, el segundo libro de Reyes, el capítulo 17. Segunda Reyes 17, versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarvium, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Gente pagana trajeron y las pusieron ahí en Samaria, donde estaban los de Israel, y ellos los llevaron cautivos. Ahora, usted lea bien interesante todo el capítulo acá de Segunda Reyes. Dice que el versículo 25 del capítulo 17, y aconteció al principio que cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban, y dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios. Y fíjese, después dice el versículo 33, se empezaron a juntar todas las tribus que habían traído los reyes paganos de Babilonia, de Asiria, todo, y los pusieron en Samaria. Y hubo, como llamamos nosotros, una ensalada de fruta. Todos se mezclaron. Pero usted puede leerlo todo el capítulo 17 de Segunda Reyes. Fíjense, dice versículos 33 y 34. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy lo hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso por nombre. Dice el 39, 40 y 41, dice: Dios le habló y le dijo: mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Temieron a Jehová aquella gente, y al mismo tiempo sirvieron a los ídolos, también sus hijos, sus nietos, según como hicieron sus padres. Qué triste cuando dejamos de servir a Dios. Qué triste es cuando no somos ni cristianos, ni católicos, ni... Usted que, bueno, yo era cristiano, yo iba a la iglesia, yo estaba en la iglesia. Pero ¿qué pasó? Nada. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, de vez en cuando voy. Ni temían a Dios, ni temían a los Baales, ni servían a los Baales. ¿Cuál es lo que yo estoy haciendo para Dios? Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, Jesús le dijo: ¿cómo siendo judío me hablas a mí, me pides a mí agua, que soy mujer samaritana? Jesús tenía
dice, era necesario pasar por Samaria, porque ahí también tenía un pueblo que estaba alejado de Dios. Un pueblo que ya no creía en Dios. Un pueblo que no buscaba a Dios. ¿Qué tal nosotros? ¿Somos hijos de Dios? Hoy vino una persona acá a la casa y era por ver algo que no estaba trabajando bien y nos pusimos a hablar. Dice, oh sí, yo tengo una Biblia en la casa y ¿la lees? Bueno, mi señora más la lee. Yo, ¿qué vida llevo yo delante de Dios? Jesús sabía bien quién era la mujer samaritana. Sabía bien la vida de la mujer. Porque dice, Jesús le dice, versículo 16 ahí en San Juan, Jesús a propósito le dice, ve, llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Pero Jesús se veía bien claro la vida de ella y por eso le estaba diciendo. Jesús le dijo, bien dijiste, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Entonces la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Claro, nadie conocía la vida de ellos, de los samaritanos, ni lo que hacían, porque no pertenecían al pueblo de Dios. Ya eran paganos, hacían lo que se le daba la gana. Y ahora Jesús le dice a ella, llama a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Pero cuando Jesús le dice lo que hay adentro de su corazón, el pecado, todo lo malo, ¿cómo dice que no tienes marido si has tenido 5 maridos? Y el que ahora tienes no es tu marido. Y entonces ella empezó a recapacitar, ¿quién me puede decir mi vida? ¿Cómo vivo? ¿Qué tengo de malo y de bueno dentro de mi vida? El único es Dios, porque tenían conocimiento de Dios. Como dice ahí, adoraban a Dios y adoraban a los ídolos. Hacían lo que hace el mundo y después iban a la iglesia a cantar, a levantar las manos y adorarle. Qué triste cuando hay cristianos de esa clase de esa clase de personas. Están en la iglesia adorando a Dios, aplaudiendo, y salen ahí. Y le dije a la persona que hoy vino, porque me dice, nos vamos a casar, dice, prontito. Pero dijiste que tenés esposa, le digo. Bueno, sí, estamos viendo para casarnos. Y eso es bueno delante de Dios. Y me dice, bueno, yo sé que no es, pero me voy a casar con ella. ¿Y cuándo? ¿Ahora? No, en enero. Y va a esperar tanto otra vez. Tomamos las cosas como no es nada. Todos lo hacen. Todos mienten. Todos miran a las mujeres. Todos hacen las cosas. ¿Y por qué no yo? ¿Pero qué te dice Dios? No se dan cuenta que hoy día hay tantos cristianos que son como estos samaritanos que ni adoran a Dios de verdad, ni adoran a los Baales, a los santos. Como escuché el otro día unos cantantes que cantaban cristianos y todo, ahora que se dieron vuelta y dicen, no, yo volví al catolicismo porque nunca fueron cristianos. Qué triste que hay gente que dice que son cristianos y no lo son. Vamos a orar y vamos a pedirle a usted, la mujer que al último reconocen a Jesús
como el profeta y lo reciben como Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por permitirnos abrir tu palabra y hablar de ti. Yo te pido que tú nos llenes de tu presencia, que esa palabra pueda llegar a nuestros corazones. Señor, que verdaderamente o somos hijos tuyos o somos hijos de Satanás. Si hacemos lo malo, no hay un término medio. Somos hijos de Satanás y vamos a ir al infierno por hacer lo malo, por hablar lo malo, por mentir, por dejar de ir a la iglesia, de servirte a ti, Señor. Gracias te damos a ti por todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz día mañana a las madres de aquí y que busquemos a Dios en todo momento. Amén.